En un video anterior nos preguntamos en qué sello postal chileno apareció por primera vez el cielo astronómico, pero podemos llevar las cosas bastante más lejos y hacernos preguntas a nivel global en el mundo de la filatelia respecto a cuál es el sello en que por primera vez apareció cierto tema que nos puede interesar. Hoy día el video se centra en las primeras veces en que en los sellos postales del mundo aparece algún motivo de astronomía. Y el primero es un sello del año 1887 de Brasil, que es el primer sello de todo el mundo, de toda la historia, en que vemos aparecer algún objeto astronómico, y en este caso es la constelación de la Cruz del Sur. Igual lo que vimos que fue el objeto que por primera vez apareció en un sello chileno, solo que varias décadas más tarde, en este caso lo hace en 1887 en Brasil, y tiene la particularidad de que es una representación científicamente correcta de la Cruz del Sur, lo cual hay que decirlo, es bastante raro. Normalmente quienes representan la Cruz del Sur dibujan solamente estas 4 estrellas que marcan el cuadrilátero principal, digamos, pero olvidan esta, la más pequeñita, Epsilon Crucis, que es bien característica. Si somos personas aficionadas a observar el cielo, nos damos cuenta de que eso es algo que permite diferenciar la Cruz del Sur verdadera de otras cruces del sur aparentes, que a veces se le llama la Cruz del Sur falsa, y otras formas que hay por ahí que se nos pueden confundir con la verdadera Cruz del Sur. En este caso, el diseñador tuvo el rigor de poner la estrellita más débil también. Primera estampilla entonces en que aparece un objeto astronómico. Saltamos al año 1921. Vamos a reducir esto un poquitín. Y en el año 1921 encontramos en una estampilla de Lituania el observatorio Poksobūt, que es un observatorio que fue fundado el año 1753 y es el primer observatorio que vemos que aparece en un sello postal, un observatorio astronómico por primera vez haciendo su entrada a un sello postal. ¿Qué importancia tuvo este observatorio? Bueno, hoy en día ya no es algo tan relevante en el mundo de la ciencia, pero en su momento llegó a ser en Europa el cuarto observatorio astronómico que existió. Contribuyó datos que permitieron tiempo más tarde a caracterizar Mercurio. Así que tuvo su relevancia en la historia de la ciencia. Tenemos que avanzar al año 1923, un par de años más tarde, para encontrar que en Polonia aparece en un sello postal por primera vez un astrónomo. ¿Qué astrónomo? Nicolás Copérnico, que aparece en 2 de estos sellos postales, en el azul. ¿Es azul? No sé si es un azul oscuro o es casi negro. Yo creo que es un azul oscuro y rojo. Mientras que en café aparece una persona que no es conocida a nivel mundial, era un educador en Polonia, pero que para ellos tenía su relevancia. Copérnico sí es una figura conocida a nivel mundial en la historia de la ciencia, quien modernamente propone que nuestro sistema solar es un sistema heliocéntrico. Eso quiere decir que no es que los otros cuerpos del sistema solar giren en torno a la Tierra, sino que giran en torno al Sol, incluida la Tierra, incluido nuestro planeta. 1934 ahora, y en 1934 llegamos a Islandia. Usted se quedará mirando esto y dirá, bueno, ¿y dónde está el objeto astronómico? Un objeto astronómico que no es exactamente astronómico, pero es un fenómeno que se produce por interacción del viento solar con la atmósfera terrestre, y entonces es algo como de origen astronómico, podríamos decir, y son las auroras que vemos representadas en los 2 sellos del medio. Las auroras están siendo muy famosas en estos días porque ha habido mucha actividad magnética en el Sol, que ha liberado grandes cantidades de partículas cargadas que han viajado hacia la Tierra, y entonces al interactuar con las líneas de campo magnéticas del planeta Tierra y ciertas capas de la atmósfera, eso ha ido generando entonces la emisión de luz por parte de átomos que están en nuestra atmósfera.
y esas emisiones de luz las vemos desde la superficie de la Tierra como la aurora, ya sea boreal o austral. Tenemos entonces el año 1934, la primera aparición de una aurora. Y como siguiendo un poco la línea de estos fenómenos que vemos desde la Tierra y que son a veces altamente populares, esta es la primera vez que aparece un eclipse solar total, en un sello postal, el año 1942. Esto en un sello de México. Estos sellos, y aquí voy a desordenar un poquito la presentación, este sello es parte de una serie, que acá la vemos más completa, emitida por México, y si la vemos viendo la leyenda, parece ser todo producido por el Observatorio Astrofísico de Tonantzintla. Pero si prestamos atención, cuidadosa atención, a lo que dice la leyenda, dice inauguración del Observatorio Astrofísico de Tonantzintla. En realidad había bastantes cosas que al parecer estaba haciendo ya ese observatorio, pero ¿cómo si lo están inaugurando recién? Bueno, en realidad la historia acá es que las imágenes que aparecen en estos sellos postales no fueron producidas en el observatorio que efectivamente se estaba inaugurando recién, sino que en el observatorio de Harvard. Y esto es parte de lo que era la buena relación entre Estados Unidos y México en ese momento, que era una relación que estaba tratando de reafirmarse por sellos, por gestos como este, como lo de publicar sellos postales en que hubiera una cierta colaboración. La misma inauguración del observatorio recibió mucho apoyo estadounidense, y esto tiene que ver con el contexto en que está ocurriendo. Si sacan la cuenta por los años, estamos diciendo que se inauguró un observatorio en 1942. En realidad los esfuerzos comenzaron un par de años antes, y eso es entonces en plena Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos tenía su cierto nivel de preocupación de que los países vecinos pudieran, si no se cuidaba las relaciones, aliarse con el enemigo, y entonces eso pudiera traer algún riesgo al territorio estadounidense. Bueno, esto fue el tipo de cosas que diplomáticamente servía para ir afianzando las relaciones, y es así como tenemos estos sellos postales de 1942 en México. Decíamos que aquí aparece por primera vez un eclipse solar total, y la siguiente vez que aparece, fíjense que es 15 años más tarde, el año 1957, para el año geofísico internacional. Estados Unidos emite este sello, y si usted pestañea un poco, como que tal vez no se da cuenta que estamos viendo un eclipse solar, pero sí es lo que ocurre. ¿Y cómo lo sabemos? Porque esto que está acá, este borde curvo, es el borde del Sol, en torno al cual vemos prominencias y llamaradas solares, las cuales son parte de la corona del Sol, ¿cierto? Y eso es algo que no podemos ver en condiciones normales desde la Tierra, salvo que estemos presenciando un eclipse solar total. Así que acá hay un poquito de conocimiento fino que se requiere para poder darse cuenta que en esta estampilla en realidad está representado un eclipse solar total. Pero es bien interesante, además que toda la historia del año geofísico internacional del 57-58 y todo lo que se hizo en ese año, incluyendo los primeros satélites artificiales, estudios de los cinturones de Van Allen, el Tratado Antártico, las placas tectónicas, muchas cosas que han sido muy determinantes en la historia de la ciencia moderna. Todo viene en ese año, y este sello entonces está conmemorando aquello. Volvamos un momento a los mismos sellos del año 1942 de Tonantzintla, porque hay otro primer hito que se marca con esto, y usted puede darse cuenta que además del eclipse total de Sol aparece una galaxia espiral, una nube una nebulosa en Orión, la nebulosa planetaria Lyra, etc. Y estos no son dibujos, son fotografías, de modo que es la primera vez que también en el mundo vemos que aparece una astrofotografía, una serie de astrofotografías en un sello postal. Y vamos a terminar esta pequeña serie de este recorrido por las primeras veces en astrofilatelia con este sello que es del año 1948, otro sello estadounidense que nos muestra la primera vez
en que un cohete aparece en un sello postal. Para todo tiene que haber una primera vez, y la era espacial no es una era que siempre estuvo ahí. En algún momento los seres humanos comenzamos a pensar en la posibilidad de enviar cohetes al espacio y entonces empezar a ocupar el espacio para nuestros propios fines. Y bueno, esto fue una mezcla de cosas entre el final de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de una era de paz, en que algunas tecnologías de la Segunda Guerra Mundial se les empezó a buscar aplicaciones que ya no fueran militares o exclusivamente militares, sino que también tuvieran aplicaciones para el mundo civil. Entonces acá, si usted ve el cohete que aparece al medio, se parece mucho, pero no es idéntico a los cohetes V2 que habían desarrollado los alemanes, los nazis. Y que por lo que fue después vamos a decirlo en términos diplomáticos, la captación de científicos que habían trabajado para el régimen alemán para Estados Unidos. Entonces obviamente hay una cierta influencia. Sin embargo, el diseñador no hizo una representación literal de un cohete V2, sino que en realidad es una versión un poquito adaptada. Entonces es como su propia creatividad mezclada con lo que probablemente en ese momento era una imagen súper popular de los cohetes, porque era lo que había llamado más la atención de la gente cuando comenzó el interés y bueno, y preocupación, dado el contexto, por el desarrollo de esta tecnología. Faltaban todavía, estaba en 1948, 21 años, 21 años para que la imaginación de la gente se volcara hacia los cohetes en una dirección muy distinta, pensando en lo que fue la llegada de los seres humanos a la Luna en 1969. Y de ese modo entonces terminamos la cápsula de hoy, de todas estas primeras veces en Astrofilatelia. Espero que les haya parecido interesante y nos veremos en una siguiente ocasión. Muchas gracias.